Wow, hermanos, llegamos al final de Zacarías capítulo 14, y no tendría un mejor final la inspiración de la palabra divina de nuestro Señor que este capítulo, que nos menciona tres temas principales. Uno de los primeros es Jerusalén, que va a ser esa capital mundial. Jerusalén es referida a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces en 21 versículos, 9 veces en 21 versículos, y habla mucho de Jerusalén, aunque algunos tratan de espiritualizar, pero yo creo que habla de Jerusalén como tal. Claro, la venida de Cristo y al final el reino del milenio, que va a ser esplendoroso, hermoso, y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque hemos llegado al final del estudio del libro profético de Zacarías, post exilio, después del cautiverio, en el cual tú nos enseñas tantas cosas que ya han sucedido en la vida de Cristo en Jerusalén, en la Tierra Santa, y que muchas cosas que faltan por cumplirse con nuestro Señor Jesucristo en su regreso. Cuán glorioso será ese día. Te pedimos que este mensaje, este estudio sea de bendición y que nos ayude a cambiar nuestra perspectiva, nuestra vida, y que nos acerque más a ti. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, vamos a comenzar con este estudio suculento de la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, 14:1 de Zacarías, comenzamos. He aquí. Esta es una frase muy importante en la cual el Señor Jesucristo también utiliza mucho, y es para traer algo significativo, y nos enseña a estar atentos a algo que se va a decir de suma importancia, con un valor grande, algo como cuando Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, al siguiente día vio, dice la Biblia, Juan a Jesús, que Jesús venía, ¿verdad? Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí en ese pasaje de Juan 1:29, como ya lo leía, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Como diciendo, no soy yo importante, lo importante es Jesús. De igual manera aquí, hermanos, lo importante no somos nosotros, lo importante es el día de Jehová. Ese día de Jehová que, como ya lo he mencionado varias veces, es una serie de eventos escatológicos que van a suceder durante una época y que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, con la guerra del Armagedón, que aquí lo habla, las naciones contra Jerusalén, contra el pueblo de Dios, y también del milenio, ¿verdad? Que son eventos que acontecerán en ese día de Jehová. Y comenzamos diciendo, he aquí el día de Jehová viene. Algo que también mucha gente no ha entendido, pero la venida del Señor es cierta, es lo que nos dice. Es algo, te guste o no te guste, el Señor viene. Lo podemos también ratificar con el libro de Joel, capítulo 1, versículo 1, Joel capítulo 1, versículo 15, ay del día de Jehová, porque cercano está, vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel 1:15 dice, vendrá. Luego Joel 2:1 dice, la segunda parte, porque viene el día de Jehová y porque cercano está. Y también en el 2:11 dice que y dará Jehová su orden delante de su ejército. Y luego dice en la segunda parte, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Entonces leí tres citas de Joel, el 1:15, el 2:1 y el 2:11, que se refieren a este día también, a este día grandioso, a esta serie de eventos, lo cual nos enseña la Biblia, el día de Jehová viene. Por eso Jesucristo nos insta en la oración magnífica de Mateo 6, la oración modelo que conocemos, que la primera petición es anhelar su segunda venida. Por eso dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Venga tu reino. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos de estar anhelando su segunda venida. Y aquí lo dice también que Jesucristo, que ese día viene. Estos eventos van a ser
ciertos vienen, están preparándose, y Apocalipsis también nos lo enseña, hermanos. En el libro de Apocalipsis, al final, ¿verdad?, del libro, en el capítulo 22, en los versículos finales, en el versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Así que estos días son reales. El Señor Jesucristo viene por segunda vez. Así que estamos hablando de que Jehová viene, que Jesús viene, que Jesús regresará. La Biblia también nos enseña esta gran enseñanza en Juan. Cuando el Señor Jesucristo iba a dejar a sus discípulos, Él dijo claramente en Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, noten versículo 3 del capítulo 14 de Juan: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo viene pronto. Y aquí la pregunta es, como dijo el profeta Amós, ¿verdad? En el capítulo de Amós, capítulo 4, ¿verdad? Dice, versículo 12: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amós 4:12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hermanos, creo que podemos decir que el Señor viene, y quiero retaros, quiero decirles, estamos preparados, estamos atentos a las señales, porque Cristo está pronto, y lo dijo Habacuc, y lo dijo Zacarías, y lo dijo Joel, y lo dijeron también Pedro, ¿verdad? Aunque algunos lo tienen por tardanza, pero dicen, no, Él viene. Y Jesucristo lo enseñó en Mateo 24, dando esas señales. Y Él nos enseña y también nos dice en Mateo 24, 44, por tanto, el Señor dice que velemos cuando van a suceder todas estas cosas. También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, 44, el Hijo del Hombre vendrá. Pero debemos estar preparados porque no sabemos la hora. Solamente lo dice más adelante que nuestro Padre Celestial sabe la hora y el día, ¿verdad? Pero por eso nosotros debemos de estar velando y orando. Cristo viene. Zacarías 14:1, el día de Jehová viene. ¿Sí? Y bueno, también quiero referir a la segunda parte del 1, dice, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Esto comienza a hablar de lo que va a suceder. Acuérdense, ¿verdad? Jerusalén siempre ha estado situada, siempre ha estado atacada por gente, y esto no va a ser la excepción, y va a estar en una situación difícil, siendo despojada, pero es cuando entonces, en medio de ese caos, en medio de esa tribulación, el Hijo del Hombre descenderá y vendrá a rescatar, y vendrá a liberar y a triunfar sobre todas las naciones, sobre el pecado, y lo hará de una manera grandiosa. Así que Zacarías 14:1 y 2 y en los siguientes versículos nos habla de esa gran batalla del Armagedón, que eso marca también cuando el Señor venga a la tierra a poner sus pies, como lo dice en el versículo 3, en el monte de los olivos. De eso vamos a hablar más adelante. El Señor regresará, dice versículo 2, 14:2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. El Armagedón, hermanos, como lo escribimos aquí, es la batalla final entre Dios y los gobiernos humanos, es decir, entre todas las naciones que vienen contra el pueblo de Dios. Estos gobiernos y sus partidarios están en contra de Dios porque se niegan a someterse a su autoridad, como lo dice el Salmo 2:2, y la guerra del Armagedón acabará con ese gobierno del hombre, como dice Daniel 2:44. Y entonces dice, y la ciudad será tomada y será saqueada las casas y violadas las mujeres,
y la mitad de la ciudad irán en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Siempre el Señor dejará un remanente, pero cuando todo sea un caos y cuando esto esté aconteciendo, es cuando el Señor viene. La palabra Armagedón también se escribe como Armagedón, se escribe así, que aparece solamente una vez en la Biblia y está en el libro de Apocalipsis, y lo vemos aquí en Apocalipsis 16. En Apocalipsis, 16 dice, y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. Y hay citas aquí que tienen referencias en el Antiguo Testamento con Segundo de Reyes 23, 29 y Segundo de Crónicas 35, 22. Voy a buscar y a leer. Dice así la palabra de Dios, Segundo de Reyes 23, 29. Dice la palabra de Dios así: en aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Siria al río Éufrates y salió contra el rey Josías, pero aquel así que lo vio y lo mató en Megido. Aquí está ese valle del Megido, que es el que estamos hablando, donde va a ser esta guerra del Armagedón, del valle del Megido. Y luego también dice Segundo de Crónicas 35, 22. Segundo libro de Crónicas 35, 22. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que era de la boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo del Megido. ¿Sí? Es un campo, es una explanada, una llanura grande donde va a haber esta batalla, y es a la cual se refiere Zacarías. Regresamos, hermanos, a Zacarías capítulo 14, donde dice que él va a reunir en ese lugar, y después dice en el versículo 3, después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones. Es aquí que se refiere a esa guerra, a esa batalla del Armagedón, que lo habla el libro de Apocalipsis 16, 14 y 16, en la cual dice que Jehová saldrá y peleará contra aquellas naciones, dice como peleó en el día de la batalla. Y nosotros sabemos que el Señor siempre pelea nuestras batallas, y aquí podemos sacar muchas aplicaciones a nuestra vida. Dios va delante de nosotros, como lo dice en el libro de Números, de Deuteronomio. Él pelea nuestras batallas. En el libro de Josué, Él va delante de nosotros. Él es el que realmente nos defiende y pelea nuestras batallas. Pero dice, como peleó en el día de la batalla. Así que el Señor ya ha peleado y ha ganado muchas batallas, hermanos. Y ganará esta batalla del Armagedón en el valle del Megido. Así que el 14.3 dice claramente después, y déjenme leer lo que dice este comentarista Baldwin. Dice, dado que el enemigo son todas las naciones, como lo dicen estos versículos, esta derrota de la ciudad santa de Israel hace posible el establecimiento de un gobierno mundial, una liga de naciones opuestas a Dios. Los conquistadores se deleitan con su botín, pero dejan a la mitad de la población en la ciudad, llevándose solo la mitad al exilio. Los que quedan sufren aún más, pero eventualmente ven la intervención, en este caso de Jesús, del Señor, de su poder, y el drama humano está llegando a su fin. Así que, dice el versículo 3, como pongo en esta lámina, saldrá Jehová, refiriéndose a Jesús, y peleará con aquellas naciones. ¿Por qué lo digo? Porque dice más adelante en el versículo 5, la última parte, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Esto nos habla claramente de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga con sus santos a pelear esta batalla, pero él la peleará en ese valle del Megido, como peleó en el día de la batalla. Qué gran promesa del Señor y gran evento va a suceder cuando Jesús y sus huestes vendrán y pelearán, ¿verdad?, en ese valle del Megido, y el Señor le pondrá fin a todo
este gobierno mundial que se estableció en contra de su pueblo, ¿verdad? Israel. Bueno, hermanos, continuamos con este emocionante y hermoso pasaje donde dice en el versículo 4, y se afirmarán futuro, después de que Dios haya peleado y triunfado en esa batalla, Él regresará, pondrá sus pies, bueno, para hacer esta batalla, regresará a este lugar y si en aquel día afirmará sus pies sobre el monte de los olivos, versículo 4, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, hacia un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Un gran evento de la segunda venida de Cristo, donde dice que se va a partir ese, por llamarle así, esa cima, ese cerro, ¿verdad? Ese monte, que es el monte de los olivos, donde Él va a regresar. Tuve la oportunidad de estar ahí, hermanos, en el 2017, y es impresionante y hermoso ver cómo desde ahí se ve toda la ciudad, ¿verdad?, de Jerusalén, y ahí es donde el Señor regresará a ese punto donde Él se fue, un punto visible, pero lo más importante es que Él va a regresar, va a firmar sus pies y va a cumplir su promesa. Y este es el mismo lugar que Hechos 1 del 6 al 12 relata cuando Él asciende al cielo, deja a sus discípulos, a su iglesia, y les dice los ángeles, dos varones con vestiduras blancas, allá en Hechos capítulo 1, lo voy a leer claramente cuando dice la Biblia, y dos varones con vestiduras blancas lo toman, los cuales también les dijeron, pues estos mismos varones, estos mismos ángeles, Hechos 1:11, los cuales también dijeron, varones galileos, refiriéndose, ¿verdad?, también a los judíos, en este caso al pueblo de Dios, pero también a los discípulos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, gloria a Dios por esta promesa, no va a haber otro, no va a mandar a algo parecido, no, Él mismo, de la misma sustancia, el mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como dice, le habéis visto ir al cielo. Es decir, como lo dice la Biblia claramente, que todo ojo le verá, toda rodilla se va a inclinar, el Señor regresará, hermanos, y regresará con gran poder. Y es de lo que nos habla este versículo 4, de su segunda venida de Cristo, que Él viene con los santos, como lo dice en el versículo 5, y vendrá Jehová mi Dios, y con Él todos los santos. Así que este día dice en el versículo siguiente, 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis, dice, de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Es un día hermoso, un día de gozo, un día peculiar, un día en el cual el Señor regresa con, ¿verdad? Si no hemos muerto, con aquellos que hemos resucitado y hemos ido a la presencia del Señor, Él regresará con esos. Dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová. Es un día de gozo, un día peculiar, porque dice que no habrá luz clara ni oscura. Es decir, un tenue muy hermoso, rojizo, si quieres llamar así, naranja, en el cual el Señor va a regresar. Y esto también lo relatan otros profetas, ¿verdad? Como el profeta Joel, que dice la Biblia en el capítulo 2, ¿verdad? Si me permites leer, versículo 2 de Joel dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Dice, delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama como el huerto del Edén. Entonces nos habla de ese día en el cual el Señor vendrá y va a haber un día en el cual va a ser de tinieblas, de oscuridad, un día, como lo dice aquí en Zacarías 14:6, un día en el cual no habrá mucha luz ni oscuridad, porque la luz de Jesús va a resplandecer, la luz de Jesús va a sobresalir, su gloria va a estar ahí, ¿verdad? Y entonces no habrá necesidad de luz física, sino que Él alumbrará todo este mundo, porque el Señor viene. Ese día
no habrá luz clara ni oscura, y será un día en el cual es conocido de Jehová, y un día en el cual todos, ¿verdad?, en esta tierra se darán cuenta cuando el Señor venga por segunda vez. Entonces, hermanos, en este día en el cual el Señor va a pelear, quiero resaltar esto que dice este comentarista Baldwin. El símil es un recordatorio que se trata de un lenguaje pictórico apocalíptico. El ejemplo supremo de ese día de batalla fue el cruce del Mar Rojo. Me refiero cuando dice que como peleó en el día de la batalla. A lo que se refiere es que el ejemplo supremo de ese día de la batalla fue el cruce del Mar Rojo, cuando los indefensos israelitas vieron al Señor luchar por ellos. Fue cuando se detuvieron, cuando vieron la salvación del Señor, como dice Éxodo 14, 13 y 14. No necesitaban pelear, ni el Señor literalmente empuñaba armas. Es decir, el Señor triunfará de una manera gloriosa, extraordinaria, milagrosa, fuera un fenómeno, fuera de lo normal. El Señor tiene sus formas y lo vamos a ver más adelante cómo Él va a acabar. Y menciona también de una plaga y menciona también de un gran pánico. El Señor tiene maneras grandiosas, ¿verdad?, para destruir a este gobierno que se va a hacer mundial y que se va a hacer en contra de Israel. ¿Qué enseñanza tan hermosa tenemos en el versículo 8, 14, 8? Acontecerá futuro también en aquel día, otro evento, que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Esto nos habla de cuando el Señor Jesucristo ponga sus pies, regrese por segunda vez, pelee, triunfe esa batalla. Él va a establecer un gobierno en Jerusalén donde habrá aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Algo fuera de lo común, como lo menciona en Ezequiel 47 y como también lo menciona Juan 7:37, que dice que el que cree en él de su interior correrán aguas, ríos de agua viva. Así que, hermanos, esto se refiere a que Jesús es esa fuente de agua viva, como se lo dijo a la mujer samaritana, y también como lo dijo en Juan 7:38, y Jerusalén tendrá agua, será fértil, porque la presencia de Jesús estará ahí. Y como lo dice aquí, en verano y en invierno, todo el tiempo habrá esa bendición del agua, porque el agua es bendición, porque el agua trae vida y hace que todo florezca, y es a lo que se refiere cuando Jesús venga y establezca su reino milenial. Todo esto acontecerá. Qué gran día hermoso del Señor y qué grandes cosas sucederán, porque de Jesús corren ríos de agua viva, ¿verdad? Porque Él es el que refresca y llena nuestras vidas. Y qué bonita ilustración, pero también algo literal que pasará en Jerusalén cuando Jesús venga y regrese y se establezca, y la capital mundial será Jerusalén. 14:9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Nos habla de que ya no va a haber ese gobierno pagano, idólatra, como también lo dice en el capítulo 13, que la idolatría va a ser borrada, sino que ahora va a ser un gobierno en el cual Dios teocrático, en el cual Dios gobernará, en el cual Jesús va a reinar, porque sabemos, hermanos, que Jesús heredó el trono de David. Él viene del linaje real y dice que será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. No va a haber más otros ídolos, otros nombres, y por eso más adelante nos habla de que todos tendrán que venir y adorar, y tendrán que rendir loor y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuán glorioso será ese día, y qué hermosa promesa tenemos, que un día Él reinará. Y aquí es donde comienza, ¿verdad?, más adelante ese reino del milenio en el cual el Señor Jesucristo va a reinar 1000 años aquí en esta tierra. El versículo 10 nos explica, hermanos, cómo la tierra de Jerusalén, la tierra de Dios, la tierra en la cual Jesucristo va a reinar, toda la tierra se volverá como llanura. Es decir, ya no va a haber necesidad, como hoy en día si tú vas a Jerusalén, estratégicamente está rodeada de
es de montañas que sirven de protección de sus enemigos, pero como ya Jesús va a reinar y Jesús va a estar en esta tierra, no va a haber necesidad de todo eso, porque Jesús es ahora quien los protege. Y dice que toda la tierra se volverá como llanura, ya no habrá esas montañas, desde Geba hasta Rit, dice Rimón, del sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lugares del rey. Es decir, toda la tierra, todo lo que es Jerusalén, ya no tendrá montañas alrededor, será una llanura, porque ahora Dios es quien protege y cuida, ¿verdad? Y como lo dice el siguiente versículo 11, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Así que estos versos 10 y 11 claramente nos enseñan que no va a haber necesidad de esas montañas, porque ahora Jesús protege la presencia de Dios, ¿verdad? Y el Señor hará así, y hará que entonces Jerusalén, capital mundial, sea una ciudad habitada confiadamente, porque la paz de Dios que Jesucristo trae y que pone en este mundo, no habrá más guerras, ¿verdad? Será y se vivirá confiadamente. Pasamos ahora a los versículos 12 y 13, y quiero decir que la escritura o la manera que los hebreos escribían antiguamente era diferente, y a veces como que ponían cosas que tienen que ver al principio y después, como que revolvían, diríamos, porque el versículo 12 y 13 nos habla de cuando el Señor Jesucristo pelee y venga y termine con ese gobierno mundial en contra de Israel, en contra de Jerusalén. Él va a destruirlo, Él lo hará con su poder, y dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelean contra Jerusalén. Habla de esa batalla y cómo lo va a hacer. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Algunos piensan que eso también se refiere a esas cosas nucleares o guerras nucleares, ¿verdad? En las cuales Dios los va a deshacer, los va a exterminar. Y después dice, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, gran pánico, un pánico que los va a acabar, y trabará cada uno trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y habla de esto, de que algunos piensan que van a ser esas guerras nucleares entre estas naciones que el Señor hará para que se acaben, ¿verdad? El Señor va a orquestar todo esto. Esto nos habla, versículos 2 y 13, del control total que tiene Jesús, que tiene Dios, y cómo el Señor va a acabar, ¿verdad? A todas este gobierno y estas naciones que se levantaron contra Israel. Y bueno, continuando hablando acerca de esta batalla del Armagedón, de esta pelea, dice, y Judá también peleará en Jerusalén. Fíjense, hasta Judá se va a levantar contra Jerusalén, otra nación, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropa de vestir en gran abundancia. Noten esto, así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las veces que estuvieron en aquellos campamentos. Así que esta gran guerra, ¿verdad?, va a terminar, va a acabar con todo, aquellos que se levantaron contra Dios. Pero va a haber sobrevivientes en esta guerra, dice el 16, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Es decir, esto nos habla de que va a haber sobrevivientes de esa guerra, y que también va a haber gente que va a creer en Jesús y va a venir a Jesús. Dice, subirán de año en año para adorar al Rey, que es Jesús, ¿verdad?, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Sabemos que las fiestas de los tabernáculos era un momento de darle gracias a Dios por todo lo que el Señor bendecía. Y entonces, claramente en versículo 16 establece que nos habla de ese milenio en el cual Dios ya se establece en este reino,
acaba la guerra de Armagedón y comienza ese reino de paz en el cual, como se enseña, en el reino milenial, hermanos, aquellos que no terminaron de crecer, crecerán y llegarán a la estatura del varón perfecto. Hay hermanos que creyeron en Jesucristo y murieron, fueron con el Señor, pero este va a ser el tiempo para que todos estemos al mismo nivel, conozcamos de Jesús, crezcamos, ¿verdad? Y como dice el 17, y acontecerá que todas las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, dice, no vendrá sobre ellos lluvia. Es decir, tendrán que venir todos a adorar a Dios, porque si no el Señor va a castigar, va a reprender, cortando su bendición, que es la lluvia. Así que estos versículos 14 y 17 nos hablan de esto, ¿no? De cómo el Señor termina esta guerra, hay sobrevivientes, hay salvos, y se establece ese reino del Señor aquí en la tierra, en el cual todos tienen que venir a Jerusalén, capital mundial, a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús. Y bueno, hermanos, en el versículo 16 podemos establecer que comienza ese reino milenial y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán año en año para adorar al Rey. Esto nos habla del reino milenial, en el cual, como ya lo mencioné, va a haber gente salva, gente que va a sobrevivir de toda esta gran tribulación, esa pelea, de esa batalla, pero también va a haber gente que no va a creer, porque dice la Biblia, en el 17, acontecerá que de las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al Rey, dice, no vendrá sobre ellos lluvia. Dios no va a bendecir a aquellos que se siguen rebelando, que siguen rechazando al Rey, ¿verdad? Que es Jesús, lo dice el 17, y entonces que no quieren venir a adorar constantemente. Y en el 18 dice, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que, hermanos, déjenme decirles claramente que, primeramente quiero decir que Egipto no sufrirá tanto la lluvia, porque ellos tienen un gran río que pasa sobre ellos, y hace esa tierra fértil, pero Dios dice que va a mandar la plaga. Como dice el 19, esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieron para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En un momento más vamos a hablar un poco más de la fiesta de los tabernáculos, que lo menciona el libro de Números, pero hermanos, es importante entonces esto, decir y aclarar que Egipto va a ser más atacada o condenada o castigada con una plaga que con la falta de lluvia, porque aunque la falta de lluvia no vendrá, ellos tienen un río y no les afectaría, pero una matanza o una plaga sí afectaría a esta nación por seguir siendo rebelde y rechazar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya estamos por terminar, hermanos, y esta fiesta de los tabernáculos que es mencionada en el versículo 19, 18 y 16 es importante, por eso quiero puntuar esto solamente. Durante la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, que es conocido en hebreo, el pueblo judío debería reunirse en Jerusalén no solo para recordar provisión de Dios en el desierto, sino también para esperar la era mesiánica prometida, cuando todas las naciones fluyan a esta ciudad para adorar al Señor. Vean qué bonito. Entonces también eso nos hacía recordar la provisión pasada de Dios. Esta fiesta de los tabernáculos es el símbolo más visible de Sukkot, es la pequeña caseta de las que se les ordenaba a los israelitas que vivían durante los 8 días de la fiesta. Como dice Levítico 23, las familias judías construyen estas chozas improvisadas en sus patios y balcones y las decoraban con frutos de colores, cintas y cuadros. Algunas familias comen en Sukkot e incluso duermen allí por la noche, y estas cabañas o tiendas endebles son un recordatorio para Israel de que una vez vivieron en refugios temporales durante los 40 años en el desierto, totalmente dependientes del Señor. Dios es fiel y continúa proveyendo todo lo que necesitamos para caminar erguidos ante Él aún hoy.
Así que esto les hace recordar, hermanos, la provisión de Dios y de que Dios ahora, Jesucristo es su provisión y que Él en este reino, Él va a proveer todo, no va a haber sequía, porque Él, ¿verdad? De Él emanan aguas, ríos de agua viva, va a haber seguridad, porque Él es la seguridad, pero esta fiesta recuerda la provisión de Dios, ¿verdad? Recuerda de que Dios está con ellos. Qué bonita recordatorio y bendición en esta fiesta. Y para terminar, hermanos, versículos 20-21 dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Es decir, el reino milenial de Jesucristo en la tierra va a ser caracterizado por santidad, es decir, por crecer más en Él, por acercarnos a Él, por vivir vidas separadas del pecado para vivir para Él. Y dice, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Nuevamente, las ollas eran utilizadas, utensilios para hacer los sacrificios, para hacer esas fiestas solemnes a Dios. Y lo que está ahora diciendo que en esa época todos seremos, ¿verdad? E iremos a Jerusalén a adorar y seremos consagrados. Todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercaderes en la casa de Jehová de los ejércitos. Esto se refiere a que ya no va a haber gente, ¿verdad?, que va a vender como en la época de Jesucristo. Ya no va a haber ese paganismo, ya no va a haber eso, porque todo va a ser controlado por Jesucristo, lo cual nos habla de una santidad, ¿verdad?, plena, en la cual va a ser una característica también del reino. Pero también algunos piensan que este versículo 21 se refiere también a que va a haber una adoración o una forma de adorar mundialmente y de alabar a Dios, porque la guerra ha cesado, porque todo ha terminado y ahora Jesús es el Rey de Reyes reinando en esta tierra, y Él es el que va a traer esa santidad y nos va a consagrar para crecer y crecer a Él, y no habrá en aquel día más mercaderes en la casa. Es decir, ya no va a haber eso que hubo cuando Jesús vino y tuvo que tumbar a los cambistas, sino que va a ser ahora una época gloriosa de consagración, de crecimiento, en el cual el Señor será el Rey y todos creceremos a la estatura del varón perfecto. Dios bendiga esta enseñanza, hermanos, y solamente quiero también terminar diciendo de que yo sé que tú tienes a lo mejor otra convicción muy respetable, pero creo que esto es algo muy acertado y muy cercano a lo que pues dicen estos pasajes, hermano. No soy perfecto y quiero decirte que a lo mejor en algunas cosas no estás de acuerdo y está bien. Solamente te quiero decir que Dios te bendiga y vamos a orar para terminar. Padre Santo, bendice este estudio, que no regrese vacío, que sobre todas las cosas estemos listos, preparados, alistándonos en oración, velando, esperando tu gloriosa venida, Señor. Y que nos consagremos desde hoy, no esperemos el milenio, sino que desde hoy crezcamos y nos acerquemos cada día más y más a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y un saludo desde Málaga. Su siervo Daniel Estrada. Bendiciones.